Esto es insólito. ¿Se imagina ir a una oficina de gobierno y que le digan que usted está muerto? Y peor aún, que tenga que pagarle al gobierno para que lo resucite. En estos momentos, según el Departamento de la Familia, yo estoy fallecida. Incalculable el número de adultos mayores que el registro demográfico los ha dado por muertos. Investigación de rayos X pone a correr a medio mundo. Sin aviso ni explicaciones, una comunidad en Guayama denuncia el depósito de un material misterioso que aseguran está perjudicando su salud. Esto y más lo pasamos ahora por los rayos X. A 20 días de los devastadores terremotos en Venezuela, los muertos sobrepasan los 4.700, miles desaparecidos y estalla una crisis humanitaria de consecuencias dramáticas. Más adelante hablamos con 3 puertorriqueños que llegaron hace muy poco y nos ponen al día de lo que está pasando en el vecino país. Buenas noches, amigos. Aquí en Puerto Rico, ¿alguna vez alguien ha puesto en duda que usted está vivo o viva o que respira? Bueno, pues sepa que el Departamento de la Familia ha declarado muertos de un plumazo a un número considerable de adultos mayores que están vivos y necesitados de la ayuda del PAN, porque burócratas no se tomaron el trabajo de corroborar la información en el sistema de registro demográfico al que tienen acceso. Es decir, ¿me pueden creer que por no apretar un botón de sus computadoras obligan a los beneficiarios de 70, 80 o 90 años a rebotar por días de oficina en oficina para probar que no han muerto y que aún respiran? Veamos. Este es el edificio que alberga las oficinas del registro demográfico en San Juan. Es miércoles en la tarde y decidimos acompañar a Julia Ortiz a buscar un documento que en su vida pensó que iba a necesitar. La mayoría de quienes estaban allí esperaban recoger el certificado de defunción de un ser querido. Ese es el último trámite que se hace para despedir a una persona que falleció. Pero Julia no vino a certificar una muerte, vino a demostrar que está viva. Busca un documento que le prueba al Estado que sigue existiendo, porque según el sistema del Departamento de la Familia, está muerta y para no perder el beneficio del PAN, primero tiene que convencer al gobierno con un documento de que sigue respirando. Pero para entender esta ironía hay que retroceder una semana. Era finales del mes de junio y a Julia le tocaba visitar el Departamento de la Familia para su cita de recertificación del PAN. Cuando llegó a la cita, entregó el papel de la cita, nos ponen a esperar. Sale una persona que se identificó como supervisora y nos dice, me mira y me dice, es que está en la lista de los fallecidos. Y yo le dije, pero ¿cómo? Si estoy aquí. Ese mismo día, según relata, cerca de unas 10 personas fueron orientadas porque aparecían en la lista de personas fallecidas que estaban recibiendo el servicio de los cupones, específicamente en esta oficina de la agencia ubicada en Río Piedras. Cosa que no entiendo, porque si le dicen que yo estoy fallecida, ¿cómo no tienen comunicación con ellos para saber que no lo estoy? Me pregunta si yo estoy usando la tarjeta. Le dije, la utilicé ayer. Le dije, explíqueme cómo yo estoy en la lista de fallecidos y ustedes siguen depositándome. La respuesta de las empleadas de la agencia que la atendieron ese día no fue corregir el error, fue transferir la carga a los beneficiarios del PAN, en su mayoría adultos mayores, orientándolos a que tenían que ir al registro demográfico para conseguir por su cuenta un documento que validara el hecho de que estaban vivos. Yo estoy citando a la gente que aparece en esa lista. Si no vienen a la cita, yo asumo que están fallecidos y cierro el caso. Yo le dije, mire, yo tengo pasaporte vigente y licencia de conducir vigente. Y digo, no es suficiente que yo asistí a la cita que usted me dio. Me dice, no, tienen que ir al registro demográfico. Pero eso no se queda ahí. El documento que le solicitaron de la agencia no es gratis. Tiene un costo de $20 en sellos. Para esta otra adulta mayor que también aparece en la lista de fallecidos y que prefirió no identificarse, el proceso fue complicado. Mandaron una carta. Fui 7 días corrido. Entonces, lunes, martes, viernes, así brincadito hasta el 30. Entonces me dijeron que
tenía que sacarle ese papel, porque yo para mí también estoy muerta. Y mi nieta salió, pero ¿cómo mi abuela va a estar muerta si está al lado mío? Relatan que fueron a más de 5 oficinas buscando el papel correcto. Y no fueron las únicas. Estimar y mi nieta también. ¿Por qué? Porque ella, una, no tenía chavo, tenía que llamar a la mamá para que me mandara chavo. Y yo le dije, bendito, también me vamos a gastar chavo en esa cosa. Pero sin esto eventualmente no le va a dar la tarjeta. Cuando yo fui, no tenía los cupones, ni el bienestar, nada. Dijo, yo le llamé y me mandaron el tan primera. Te lo habían cancelado todo. Sí. Tengo una vecina que vive aquí, que cuando fue, le dijeron que ella estaba muerta. Y ella le dijo, pero si me están viendo aquí, eso no debe ser normal. Porque si ellos no están conectados entre las agencias, nosotros no tenemos la culpa de eso. El propio registro demográfico nos confirmó que, aunque no es común que esto suceda, solo este mes 5 personas han llegado a pedir ese mismo documento enviados por el Departamento de la Familia. Pero todo esto ocurre en medio de un escrutinio federal. Este mismo año, una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico encontró que el Departamento de la Familia pagó más de $150 millones en beneficios del PAN a personas que ya habían fallecido entre el 2017 y el 2024. El hallazgo de este informe puso a la agencia bajo la lupa del gobierno federal. En aquel entonces, la propia secretaria del Departamento de la Familia resaltó en entrevista con El Vocero que cerca de 39,000 personas fueron reportadas como fallecidas en esta auditoría, cuando en realidad estaban vivas y recibían correctamente su beneficio. La teoría de estas adultas mayores es que quizás el esfuerzo por dejar de pagarle a los muertos terminó en la práctica matando en papel a decenas de personas que seguían con vida. La directora del registro demográfico, por su parte, resaltó que el Departamento de la Familia siempre ha tenido acceso a los datos de su agencia. La responsabilidad del registro demográfico es compartir los datos. ¿Cómo los maneja el departamento o la agencia particular? No sabemos cómo lo hacen, Pero ¿verdad? a los efectos, ellos tienen acceso a esos datos. Es correcto. Es decir, no era necesario enviar a estos adultos mayores a pagar $20 por un documento que, para colmo, ni siquiera existe. El único documento que hay para usted llenar esto como si usted estuviera muerta. Sí, porque no dice nombre del fallecido. El documento que tanto Julia como el resto de los adultos mayores tuvieron que llenar era un certificado de defunción. Es decir, debían poner su nombre al lado de un encasillado que decía nombre de fallecido, ya que la agencia solo expide 3 tipos de documentos como este. El nacimiento no la voy a buscar porque está nacida. No están diciendo que está muerta. En matrimonio no sabemos si se casó. Pero entonces en defunción, ahí es donde yo tengo que entrar a esa base de datos de defunción para buscar si la persona está fallecida. Obviamente, el documento se hizo para buscar el certificado de defunción de la persona que se interesa, ¿verdad? No para eso, pero ese es el formulario que nosotros tenemos en este momento. Internamente dentro de las agencias se le conoce en los pasillos a estos casos como los muertos vivos. El que tú pongas a una persona a llenar en un certificado su nombre bajo como un alegado difunto es literalmente un proceso de revictimización. Y para muchas personas esto incluso podría generar hasta risa, pero para el adulto mayor que vive el empobrecimiento de servicios, que no hay cuidado de salud, que no hay cuidado médico, que no hay cuidado de ningún tipo, esto literalmente es una herida más. Es como si fueran excedentes de la población. Llevamos estos testimonios a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, adscrita al Departamento de la Familia. La agencia nos recibió, reconoció el problema y recalcó que todos estos casos se trataron de un error de una sola oficina. Reconocieron además que no existe ninguna instrucción o reglamento que obliga a que una persona tenga que buscar una certificación de defunción negativa para demostrarle a la agencia que está viva. Yo di unas instrucciones a la directora regional de aquí de San Juan para indicarle que tienen que orientar nuevamente a nuestro personal. Hay mucho personal, a veces pues no sé por qué, no lo orientan a las personas como deben orientarlo, pero esas no son una de las orientaciones que ellos le tienen que dar a nuestros participantes. De esta situación saldrá de parte de nosotros una comunicación clara sobre este evento, ¿verdad? Para que esto no vuelva a ocurrir. Y nos gustaría saber, ¿verdad? Y pedirle disculpas a estas personas que lamentablemente tuvieron que hacer esa gestión. $25 tuvimos que pagar por este documento, Julia. Es un abuso. Para validar básicamente que usted está viva. ¿Qué es lo que dice el documento? Si lo puedes leer. Dice que por este medio, por la presente, certifico
que se hizo una búsqueda del año 2021 al 2025 en los archivos electrónicos bajo nuestra custodia y no aparece registrado el fallecimiento de Julia Ortiz. O sea, yo ¿Estás viva entonces? estoy viva. A la verdad, José Carlos y amigos, que esto es una vergüenza indigna y no hay duda de que están penalizando a una población vulnerable. Porque lo que están hablando es si el registro demográfico certifica nacimiento, certifica matrimonio y certifica defunción. Estos burócratas de familia han forzado al registro demográfico a inventarse un documento de estás vivo, yo te revivo, porque no eres difunto. Eso es lo que se básicamente, Yolanda, no es ni siquiera un documento nuevo, es el documento que llena cualquier persona cuando va a buscar ese certificado de defunción de una persona en su familia que falleció para poder enterrarlo. Tiene que buscar ese documento en particular y llenarlo. Me gustaría que vieran en pantalla el documento. Fuimos con Julia y pues una vez nos llega este caso, recogimos los testimonios, quisimos acompañar a Julia al registro demográfico a buscar ese documento y pues básicamente lo que ellos les hacían llenar es una certificación de defunción, o sea, el nombre, ella tuvo que poner su nombre, el nombre de persona del fallecido. Incluso fue un poco irónico porque ella en medio de esa conversación, ella le dice a la empleada, dice, ¿en serio yo tengo que poner mi nombre aquí? Y ella dice, sí, es que ese es el único documento que hay. Es macabro esto. Es el único documento y encima de eso que cuesta $20 para finalmente le entreguen este documento que es esa certificación de defunción negativa. Es decir, yo pongo mi nombre como que estoy muerto, se lo entrego a ellos y ellos dicen no, usted no está muerto. No está en la lista de muertos. Así que $20 para que usted le entregue esto al departamento de la familia y por consiguiente le puedan dar ese servicio del pan. $20. Personas que van porque precisamente necesitan dinero, necesitan el pan para poder alimentarse. Pierden días, pierden el pan momentáneamente y encima tienen que pagar $20. No se supone que $20 es el deducible incluso de medicamentos. Nosotros supimos un caso de una de estas adultas mayores que cuando fue a la fila no tenía el dinero y las personas en la fila le pagaron los $20 de ese sello. Así que para muchos piensan que $20 es poco, es bastante para ellos. Y me gustaría que viéramos una carta. Hay que reconocer una cosa. Cuando fuimos a la oficina de ATSEF para buscar alguna reacción, nos recibieron. Y hay que reconocerlo también, que ellos reconocieron por consiguiente el error. Dieron la cara y dieron disculpas, pero vamos. Dieron disculpas y pidieron los contactos de cada una de las implicadas para llamarlas personalmente y pedirles disculpas a ellos. Enviaron una comunicación oficial a todos los empleados del Departamento de la Familia, en este caso las oficinas de ATSEF, donde le indican que esto está totalmente prohibido y que es un error y que no debe ocurrir. Incluso se de otras cartas que le enviaron personalmente a la supervisora, en este caso de esa oficina de Río Piedra, que era quienes estaban dando estas instrucciones, en donde le pedían que cesara de esas instrucciones. Por aquí dice, en consecuencia, en ninguna circunstancia el personal podrá requerir al participante una certificación expedida por el registro demográfico o por cualquier otra entidad gubernamental con el propósito de acreditar que la persona se encuentre con vida o que no figura como fallecida. Pero, Yolanda, la pregunta que todavía tengo es el error. $20. ¿Por qué el error? No, más allá de los $20. Bien. Una pregunta que todavía no tenemos respuesta es porque aparecen 4, 5, 6, 7, 8 personas en una misma oficina como fallecidas en un listado. Esa pregunta todavía no tenemos respuesta de ella y yo creo que es la más que genera curiosidad. Esto en Río Piedra. Me han mandado información y es bueno corroborar en otras oficinas, otras regiones. No quiero, ¿verdad?, dar la región, pero me dieron información que vamos a corroborar también, porque si esto no parece que sea un caso aislado, es lo que preocupa. Sí, y Yolanda, una de las preguntas que yo sé que muchas personas se deben estar haciendo en la casa es ¿por qué estas personas tuvieron que pagar $20 por un sello o por esta certificación? Nosotros le preguntamos eso a la directora del registro demográfico. Me gustaría que escuchara lo que dijo. Levanta la persona, el adulto mayor que viene, pues no viene a veces sin dinero, no viene con la expectativa de que va a pagar algo, pues le sorprende mucho que tengan que pagarle este sello de $20 para poder sacarle ese documento. Eso es algo de ley, por ley. Sí, eso está en el reglamento. Todo eso está en el reglamento del registro demográfico, que cualquier certificación cuesta $20. No hay ninguna excepción para ningún adulto mayor ni este tipo de... Bueno, hay una ley que establece que las personas mayores de 60 años van a tener su certificado gratis. Pero esto no es un certificado, esto es otro tipo de documento administrativo que se está expidiendo a la persona. Pero algo que podríamos reevaluar también. Y por último, quería, ¿verdad?, que ratificar a la pregunta.
de si en efecto el Departamento de la Familia tiene acceso a los datos que el registro demográfico actualiza todos los días. Que es correcto, tiene acceso. Nosotros tenemos acuerdos colaborativos con diferentes agencias y ella es una de las agencias que tiene acceso a la base de datos. Necesario, no es por ley, si esta persona, ¿verdad?, por un error procesal aparece muerta en un listado del Departamento de la Familia, no hay un reglamento, una ley que exija una certificación negativa de difusión. No, eso no existe ni es parte de nuestros requisitos para verificar identidad, ni tampoco para verificar que la persona está viva. Es suficiente con entregarle seguro social, certificado de nacimiento y la información. ¿Por qué creen que pudo haber ocurrido esto en esta oficina y haya sido la orientación que le dieron a estas adultas mayores? Es que de verdad que es una situación como aislada, nunca había sucedido. Nosotros tenemos unos acuerdos colaborativos, por cierto, hace poco se hizo una enmienda para que el registro demográfico recibiera la información ya corregida y corroborada por nosotros de que la persona está viva. Ellos van a recibir esa data en el registro para corregir la misma. Pero nosotros definitivamente estamos aquí para facilitar, para apoyar a nuestros participantes. Y la realidad es que esa no ha salido instrucción ninguna de nuestra administración de esa manera de corroborar la información. Así que le exhortamos y le extendemos no tan solo a la región de San Juan, a todas nuestras regiones que se dejen llevar, ¿verdad?, por nuestras comunicaciones y por lo que dice nuestro reglamento. Bueno, amigos, ya escucharon, le agradecemos a estas funcionarias de ACSEF que estuvieron disponibles para reaccionar, pero vamos rápidamente aquí a presentar a nuestros invitados, la licenciada Ariadna Godró de Ayuda Legal y José Acarón de AARP, que es una organización muy poderosa para precisamente empoderar a los adultos mayores. Y quisiera rápidamente su reacción, José Carlos. Bien. Adelante, Acarón. Sí. Parece increíble que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que hay, el Departamento de la Familia en este caso no puede comunicarse y debería haber una interconexión entre el registro demográfico y por qué no lo usa. Un botón, el dedo. Es increíble y cómo tú haces pasar a una persona, esto es maltrato institucional y emocional, que yo tenga que poner mi nombre como fallecido. Ya es un mensaje psicológico bien peligroso para la persona de que ya yo no valgo, ya yo estoy descartado del sistema. Un excedente, sí. Además, imagínese la situación donde usted va literalmente a procurar asistencia para comida y usted sale con la tarea de que usted tiene que probar que está vivo. Para un adulto mayor, para quien los sistemas de transportación no están disponibles, el acceso a las infraestructuras, como es parte de lo que estaba cubriendo José Carlos en su reportaje, pero además el hecho de que nadie responde a los adultos mayores y más bien la gente se siente que está jugando al azar, solicitando una asistencia pública a la que tienen derecho. Yo creo que es valioso, sí, que se haya pedido disculpas, pero la pregunta es, ¿dónde se aprieta el botón para decir que una persona está muerta y cómo se decide trasladar la carga y que exista un mecanismo donde la gente tiene que pagar? Así que esto no es tan accidentado nada. Esto te deja saber que se cogió a esta señora, se cogió este grupo de señoras, pero solo Dios sabe cuánto tiempo esto lleva ocurriendo. Precisamente. Es que además de eso, oye, debería ser, si ya tenía el pasaporte, y está enseñándole que es más forma que es ella y estoy viva. Claro. Estoy viva. ¿Por qué yo tengo que probar que estoy viva cuando tú es error tuyo que estás diciendo que yo estoy muerta? Pero hay algo más. José Carlos hizo, una entrevista que a mí, tengo que decir que a mí la vi y hasta me subió la presión, honestamente, porque qué indignante. Y tiene que ver incluso con otro tema, pero esta entrevista la conseguimos buscando estos testimonios. Esta adulta mayor de 84 años se acerca a donde mí con estas fotos y me dice, yo quiero que ustedes escuchen o que alguien escuche mi testimonio, lo que me pasó en el Departamento de la Familia hace un tiempo, cuando fui y me topé con que no había elevador y tuve que subir y bajar las escaleras. Me gustaría que vieran y escucharan lo que nos dijo doña María. ¿Usted fue a buscar qué servicio? Iba a revisión. ¿A revisión de los cupones? De los cupones, exacto. ¿Esta revisión se la piden a cada cuánto? Pues me la han pedido. Cada vez que yo voy allá me la piden. O sea, usted tiene que ir anualmente para hacer una revisión. Exacto. Y en esa revisión a usted le piden sus ingresos. Todos los papeles habidos y por haber. Para saber si usted está trabajando, no está trabajando. Exacto. Y esa revisión no tiene límite de edad. Aunque usted tenga 84 años, le siguen pidiendo los mismos documentos. Lo mismo.
Y ese día usted fue particularmente a hacer la revisión. Exacto. Pues yo fui, no me llegaron a atender porque había mucha gente. Entonces me dejaron por la tarde. Yo fui a bajar las escaleras y ahí me fui. ¿Y usted pidió ayuda antes de bajar? ¿Usted llegó a decirlo? Yo fui al ascensor y el señor me dijo que los ascensores no estaban trabajando. Y ahí fue que usted tuvo que bajar por la escalera. Subí por la escalera. Y cuando bajó fue... Al bajar se me fue el pie en blanco y ahí caí. ¿Y cuánto tiempo usted estuvo tirada en el suelo esperando por ayuda? Como 1 hora. Trabaja, llamó la ambulancia. Después de eso, ¿el departamento de la familia le dio algún seguimiento? No, ninguno. ¿Nunca la llamaron para preguntarle cómo estaba? Nada. ¿Y pudo hacer la revisión ese día o tuvo después que esperar otro día para hacer la revisión? Tuve que esperar bastantes días porque tenía la cara desfigurada. ¿No hubo ninguna trabajadora social del departamento de la familia que viniera a saber cómo usted estaba? No, señor. ¿Nunca la chequearon? Nunca. ¿Cuánto tiempo duró su recuperación? Wow, estuve mucho tiempo. No me acuerdo el tiempo, pero estuve mucho tiempo. Bueno, pero ¿qué está pasando en ese departamento de la familia? ¿Quién fiscaliza a esa agencia que se supone que vele por esa población? De verdad, esto es increíble porque ni la procuradora de los adultos mayores hace su trabajo aparentemente. Mira, esto es literalmente muy parecido a lo que está pasando en estos últimos días que ha trascendido en los hogares de cuidado y que lleva mucho tiempo pasando. Y es que cuando se trata de los adultos mayores nadie responde por su bienestar, ni dentro de los hogares de cuidado, pero tampoco afuera. En este caso, igual que pasa en los hogares de cuidado, es bien fácil responsabilizar a la señora. No debió haber cogido las escaleras, ¿por qué no la acompañó un familiar? Pero se nos olvida de la responsabilidad que tiene el Estado y sobre todo el Departamento de la Familia. Existe una ley, que es la Ley 121. Es la Carta de Derechos de los Adultos Mayores que establece, entre otras cosas, el acceso equitativo, justo, a los servicios públicos. Y eso es una ley que hoy mismo el Departamento de la Familia se está lavando las manos como si no tuvieran nada que ver con ella. Esta legislación provee para que el departamento no haga cosas radicales, como asumir la custodia de emergencia de un adulto mayor que está en situaciones de maltrato, o que el propio departamento intervenga para que cuando pasa esto, incluso en las mismas inmediaciones del departamento, se hagan acciones correctivas inmediatas. Que no haya habido una trabajadora social, no hay trabajadora social. Pero ¿qué pasa? En tu última historia acaban de decir que el desmadre es porque hay muchos empleados. Pues aquí nadie responde porque no hay empleados. Y lo que sucede es que no se quiere decir que los adultos mayores son buenísimos para las campañas de elecciones, pero son pésimos para ser una prioridad del país. Tú has dado en el clavo, Acarón. Aquí hay políticos como Jorge Navarro y muchos otros de diferentes partidos que van hasta las camillas, en las égidas, en los hogares para conseguir el voto, pero cuando se trata de esto se hacen de la vista larga a todo el mundo. Mira, yo creo que es bien importante, lo más básico es la ley ADA de acceso. Y las oficina, especialmente una oficina de servicio como el Departamento de la Familia, tiene que estar en un sitio que tenga acceso y que y si esa persona no puede subir y bajar, que baje el empleado y le llene el documento. Y le llene las cosas de abajo y le tenga el servicio. O sea, yo creo que es problema de sensibilidad en el servicio y no tan solo sensibilidad, es ética, es moral. Para tú darle un servicio a una persona que no tiene el acceso para subir y que tú, como el departamento del gobierno, tienes que darle el servicio, porque para eso estás ahí, para ponerle un servicio a la población y más, una población que tiene problemas de acceso. O sea, que yo creo que esto está colgado. Volvemos, esto es abuso, es maltrato contra la población. Fíjense que una de las molestias más grandes que presentó doña María en la entrevista, y antes de hacer la entrevista, no era ni siquiera que no hubiese elevador y que se cayó, era que nadie le dio seguimiento, nadie me llamó, me dejaron en el hospital, me dejaron sola en el hospital pasando por esta situación. Nosotros le presentamos este caso a las administradoras de ATSEF y ellas reaccionaron al mismo, dijeron que se iban a comunicar con doña María, que no sabían de la situación, pero que eventualmente iban a trabajar con la situación dentro de esta oficina en particular en Río Piedras del Departamento de la Familia. Y si se está repitiendo ese patrón en otras regiones, pueden informarnos porque le vamos a dar seguimiento. No hay duda, les agradezco mucho que estén aquí y amigos. Son buenos para los votos, pero evidentemente no les interesa darle servicio. Bueno, vamos a estar pendientes a eso. Pasamos ahora con Adriana.